¿Cuál ha sido la diferencia sustancial y de fondo de la política de bienestar del actual gobierno? Nosotros partimos de una decisión de que había que generar un ingreso básico a las familias. Y este ingreso básico para las personas o grupos de la sociedad con mayor vulnerabilidad. Y esto ha significado no solamente en ampliar el número de beneficiarios o derechohabientes, sino que los montos alcancen eso, un ingreso básico. No es lo mismo repartir, como se hacía en el pasado, a 10 millones de personas, programas que no te generan un ingreso básico, que no combaten la pobreza por ingresos, que eran de 100 pesos, de 200 pesos, porque eso no es un ingreso. Entonces, la parte sustancial de la política de bienestar tiene que ver con esta visión de que las familias tengan los recursos básicos para su subsistencia, por un lado. Por otro lado, consideramos también que la entrega debe ser directa y sin intermediarios para construir una política de bienestar con honestidad y transparencia. Pero esta política que ha generado el presidente de programas de bienestar va acompañada con una política salarial de aumento del salario mínimo y también con una conducción de la política económica, ¿no? Entonces, hoy los programas de bienestar también generan una inversión general para el país, pero sobre todo que se contribuye al consumo local, que sostiene la economía. Entonces, la política de bienestar son muchas cosas, más allá de los programas, y los programas de bienestar tienen como principal fundamento generar este ingreso básico a las familias. Cosa que me parece a escala nacional se ha sentido con mucha intensidad. Y aquí también quiero hilar la siguiente pregunta. ¿Se ha decidido por parte del gobierno federal, también por parte de su secretaría, entregar pensiones y programas, crear, incluso amplificar el marco de pensiones y programas, perfeccionarlo, en vez de cambiar el marco jurídico? ¿Este modelo ha sido exitoso? Sí, mira, cuando llegamos al gobierno, el presidente cumplió su palabra de duplicar el monto de la pensión, primero, para generar este ingreso básico del que hablábamos. Por otro lado, la pensión de adultos mayores es una pensión de carácter universal, es decir, para todas y para todos. ¿Por qué es universal y por qué no es para los más pobres? Porque una buena parte de la población de adultos mayores no tiene seguridad social de ningún tipo. Pero quienes tienen una pensión del IMSS, del ISSSTE o de algún sistema de protección social, casi todas tienen montos menores que nadie podría vivir con ese recurso. Y estas pensiones son pensiones resultado del trabajo del entero de los impuestos y del pago a las prestaciones por parte de los trabajadores. Digamos, eso se lo han ganado ellos y ha sido parte de su trabajo. La pensión universal versa justo en incluir a todos. No contar que la pensión contributiva es una aportación del Estado, porque es una aportación del trabajador. Y en 2021, entre el 2019, 20 y 21, el presidente hizo el análisis sobre el sistema de pensiones, ¿no? De la pensión contributiva. Y se encontró con un entramado jurídico, digamos, más o menos complejo. Y el presidente de la República, pues, tiene una manera de gobernar con un sentido más práctico. Entonces, derivado de este análisis, él concluye que es mejor entregar los recursos de manera directa a este sector de la población que ya alcanzó su
su jubilación o su pensión, pero que los montos son menores. Recordemos que en el periodo anterior se modificó y se intervino y se entregó a privados la administración de las pensiones de los trabajadores, y que también se estableció la UMA como la unidad para cuantificar las pensiones, y la Suprema Corte definió que era legal. Entonces el presidente decidió, ese es el motivo por el cual decide reducir la edad a 65 años para acceder a la pensión. Y de esta manera ingresaron a la pensión de bienestar 2.6 millones de adultos mayores que de otra manera se hubieran quedado con la pensión contributiva con montos menores que no les permite tener una subsistencia básica. Y con esta definición se les está entregando de manera directa esta pensión, que en este año ya es de 4,800 pesos bimestrales. El presidente estableció a partir del 2021, aparte de la decisión de reducir la edad, una política de incrementos para tratar de compensar lo que en el pasado fue una reducción al ingreso de los trabajadores pensionados y jubilados. Entonces define este aumento de 25% anual para que en el 2024 ellos estén recibiendo aproximadamente 6,000 pesos. No alcanzaremos el salario mínimo, pero estaremos muy cerca. Lo que significa es que vamos a recompensar a este sector de la población con un sistema de seguridad social como es la pensión de bienestar, para que ellos recuperen su ingreso, el nivel de su ingreso. Entonces, considero que eso va a permitir a México que no solo a los adultos mayores que hoy reciben la pensión, porque todos vamos para allá, algún día la recibiremos, ¿no? Le dará un sistema de protección general al país. Pues esas son buenas noticias. Digamos, vamos a decirlo también, y eso tiene que ver con la siguiente pregunta. Hay quienes, digamos, cuestionan y no necesariamente se asustan quizá con que la pensión para adultos mayores y a personas con discapacidad ya sea un tema de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque naturalmente tienen muchos elementos, no sé si objetivos, con qué decir lo que dicen, pero ¿usted qué piensa? Mira, este gobierno definió que tanto la pensión para niñas y niños con discapacidad y las personas adultas mayores tuvieran esta pensión como un derecho en la Constitución. ¿Por qué? Pues porque hay que dejarlos asegurados, que nadie pueda modificar esta decisión. Y la reforma constitucional, al artículo 4, ampara a 3 sectores importantes de la población: a los adultos mayores, como ya dijimos, ahora de 65 años, a las personas con discapacidad, prioritariamente a las niñas y los niños, y a los jóvenes de preparatoria también se les garantiza el derecho a tener una beca para sus estudios, aparte de garantizar el derecho universal a la salud. Entonces, esta pensión va a ser, es un derecho, no es un programa, no es una beca, no es un apoyo, es una pensión que tiene esta característica de ser para siempre.